Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En tercer debate, en la Comisión Primera del Senado se aprobó la prórroga de la Ley 1448 y los decretos ley étnicos. Ahora pasa a cuarto debate en la plenaria del Congreso. De manera unánime, los integrantes de la Comisión Primera del Senado aprobaron en tercer debate el proyecto que prorroga por 10 años la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuya vigencia actual es hasta 2021. El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, acompañó toda la sesión y le agradeció a los congresistas la aprobación que calificó como histórica. Lo primero, desde la Unidad para las Víctimas y como Dirección General, muy contentos. El trabajo de 3 días acompañando la Comisión Primera del Senado, cada una de las inquietudes, presentando un informe en coordinación con la Unidad de Restitución de Tierras, escuchando también a la Procuraduría frente a sus proposiciones. El director de la Unidad para las Víctimas aseguró que se está trabajando con todas las entidades para establecer el costo que tendrá esta prórroga. Igualmente se refirió a una iniciativa que busca garantizar recursos. Lo que buscábamos era que este proyecto, que ya venía de Cámara, nos permitiera, a través de ese mismo texto que se tenía, hacer unos ajustes muy técnicos, pero que nos permitieran garantizarle a las víctimas una prórroga por 10 años más de la ley, buscando siempre garantizar la atención, la asistencia y reparación de esos casi 9 millones de colombianos que se encuentran en el registro. A este proyecto de ley le queda un debate en la plenaria del Senado para pasar a sanción presidencial. El Consejo Comunitario Santo Madero, asentado en el municipio de San Jacinto, en Bolívar, junto a la Unidad para las Víctimas, protocolizó su plan integral de reparación colectiva. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, le dio apertura a la asamblea de protocolización del Plan Integral de Reparación Colectiva de las comunidades negras de Santo Madero. Podemos decir que estamos entregando ya la protocolización de este plan que nos permitirá a partir del próximo mes hacer todo el proceso de implementación de las medidas que están contempladas en el plan. Este consejo comunitario, conformado por 1.291 habitantes, inició su proceso con la Unidad para las Víctimas en el 2014, con el reconocimiento como sujeto de reparación colectiva y luego con el cumplimiento de las fases de alistamiento, instalación de la consulta previa, caracterización del daño y la formulación del plan. La comunidad está muy esperanzada en este proceso de reparación colectiva porque ve en el proceso la oportunidad de surgir después del conflicto armado. Con esta formalización se avanza en la segunda fase para la implementación de las acciones concertadas en espacios participativos con los miembros del Consejo Comunitario. La Unidad para las Víctimas participó de la visita técnica a la comunidad del pueblo Embera Chamí, en Bugalagrande, en Valle del Cauca, donde se solicitó la reubicación de esta comunidad. La Unidad para las Víctimas estuvo con la comunidad del resguardo Embera Chamí, Cacique Queragama, reconociendo y verificando los territorios que les entregó hace 2 años la Agencia Nacional de Tierras. Se reunió para comenzar el proceso de concertación comunitaria hacia la construcción conjunta de su plan de retornos y reubicaciones. Esperamos que esta unión y articulación con todas las entidades nos permitan a nosotros avanzar y poder darles una mejor calidad de vida y vida digna a la comunidad indígena de los Embera, Cacique Queragama, en el municipio de Bugalagrande. Este resguardo está conformado por 28 familias que se encontraban en situación de desplazamiento en Quimbaya, Quindío, y con ellas se realizarán más sesiones de trabajo para lograr la construcción de su plan de retornos y reubicaciones y la definición de la ruta de atención. La Unidad para las Víctimas avanza con su atención a través de los canales telefónicos y virtuales en medio de la pandemia que ocurre actualmente en nuestro país. En el siguiente informe les contamos cómo avanza este proceso. Entre el 17 de marzo y el 28 de agosto de 2020, la Unidad para las Víctimas incluyó en el registro único a 73.682 personas afectadas por el conflicto armado colombiano. Durante el periodo de la actual cuarentena, la entidad ha recibido cerca de 8 millones de solicitudes de 2.703.923 víctimas mediante los diferentes canales. En el periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 28 de agosto, la Unidad para las Víctimas tuvo conocimiento de la ocurrencia de 40 emergencias humanitarias masivas, correspondientes a 28 desplazamientos forzados y 12 confinamientos, en los cuales se vieron afectadas 6.097 familias y más de 24.600 personas.
En apoyo a los entes territoriales bajo el mecanismo de dinero, la entidad ha beneficiado a 877 hogares por recursos superiores a los 1.000 millones de pesos y bajo el mecanismo de ayuda humanitaria en especie a 5.415 hogares por un monto superior a los 4.000 millones de pesos. En Bucaramanga se realizó el mural de la memoria en honor a las víctimas de desaparición forzada en el departamento de Santander. La Unidad para las Víctimas acompañó a los familiares en este acto. Aura María Díaz ha dedicado gran parte de su vida a trabajar para que las víctimas de desaparición forzada sean recordadas. Una galería que simboliza el nombre de ellos, que está siempre presente, que lo sacamos a las plazas públicas para sensibilizar a la ciudadanía. Aura vivió en carne propia el flagelo de la desaparición forzada en Colombia. Perdió a su hijo y después de 16 años encontró sus restos. Estuvimos con el director de víctimas exponiendo nuestras necesidades, las necesidades que tiene esta sede y ese compromiso de seguir luchando por las organizaciones de víctimas. La Unidad para las Víctimas acompaña con apoyo psicosocial a las familias que padecieron el flagelo de la desaparición forzada en Santander. Reafirmamos nuestro compromiso institucional de seguir de la mano con el Gobierno Nacional trabajando en la estrategia de recuperación emocional, en acompañarlos en cada una de las acciones que le permitan a la población víctima encontrar unas mejores condiciones y una mejor calidad de vida. Cumpliendo con los compromisos adquiridos en el municipio de Samaniego, Nariño, con la visita del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, la Unidad para las Víctimas inició el proceso de atención psicosocial a los familiares de los jóvenes asesinados. A través de diversas actividades como el Muro de los Recuerdos, la presentación simbólica de las víctimas con velas encendidas, entre otras actividades, la Unidad para las Víctimas inició la estrategia de reparación emocional a los familiares de los jóvenes asesinados en días pasados en el municipio nariñense. Agradecer hoy la presencia del doctor William Pinzón y de la delegación en el municipio de Samaniego, primero atendiendo la solicitud del señor presidente de acompañamiento integral a las familias de las víctimas del 15 de agosto. Luego del acercamiento del equipo psicosocial, se concertó con las familias que desean recibir la atención de forma virtual dentro de la estrategia de recuperación emocional y sesiones presenciales con el fin de realizar homenaje a las víctimas y otros actos simbólicos en el municipio. Con el equipo psicosocial continuaremos el acompañamiento a estas familias en su duelo. En la Feria Virtual del Libro que se desarrolla en Cúcuta, 3 jóvenes universitarias exponen su proyecto literario con población infantil vulnerable afectada por el conflicto en la zona de frontera. Como el Sendero del Arte y la Literatura, así conocen los vecinos del barrio Buenavista, del municipio de Villa del Rosario, en norte de Santander, este espacio peatonal que todas las tardes se convierte en un escenario académico denominado Una y Mil Cosas por Aprender. Los papitos, desde el primer momento en que les hablamos de la iniciativa que teníamos, están muy felices porque ellos no tenían, como somos víctimas de conflicto armado y somos un barrio donde muchas de las familias son de bajos recursos, no tenían el dinero para poder pagarles a sus hijos tareas dirigidas con otras personas. La directora de la Unidad para las Víctimas en norte de Santander y Arauca visitó y acompañó el proyecto. La funcionaria invitó a la ciudadanía a apoyar la iniciativa. Necesitan libros para hacer sus tareas porque no todos tienen la oportunidad de tener internet en sus casas para poder desarrollar sus tareas. Entonces nuevamente los invito a que donen los libros que tengan en sus casas o nuevos, como sea, pero por favor únanse a esta causa tan linda, tan bonita, motivada por estas 3 niñas víctimas del conflicto armado. La Unidad para las Víctimas prepara su audiencia pública de rendición de cuentas 2019, en la que usted podrá participar. Si usted quiere ser parte activa de esta rendición, lo invitamos a visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co, consultar el informe y responder la encuesta que nos permitirá conocer cuáles son los temas que usted quiere que la unidad divulgue en su balance anual. Hasta que el informativo V Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.